En Colombia se ha divulgado la falsa idea de que para poder alcanzar la paz se debe negociar con todo tipo de criminal, bandido y terrorista. Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le ha demostrado no solamente a su país, sino al mundo entero que para poder alcanzar la verdadera paz se debe llevar adelante el imperio de la ley, que los criminales, terroristas y en general todos los bandidos necesitan someterse sí o sí a la justicia salvadoreña. Aquí en pantalla podrán ver lo que el propio presidente Nayib Bukele le ha dicho a todas estas organizaciones de derechos humanos que velan por los derechos humanos, pero de los terroristas. ¿Y en dónde quedan los derechos humanos de las personas de bien? Pues bueno, aquí está la crítica muy enriquecedora que nos da el presidente Nayib Bukele. Escúchenlo. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno, señores, que continúe este pedazaco de video. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos. Interesantísimo, interesantísimo lo que está diciendo. Porque es que en esencia el bandido, el criminal, el terrorista ha utilizado, por ejemplo, el derecho de su libertad para atentar contra los derechos de la persona de bien. Y eso es lo que las organizaciones de derechos humanos y las instituciones que velan por los derechos humanos de los bandidos no quieren ver, que terminan siendo tontos útiles de las bandas criminales, de los narcotraficantes. Pero bueno, escúchenlo de nuevo. Que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no... Definitivamente es que hay que tener unas pelotas gigantes para estar llevando este discurso teniendo el alcance que tiene el presidente Nayib Bukele. Este es el presidente que necesitamos aquí en Colombia. Aquí la mayoría de los políticos en este país se han subordinado completamente al discurso de que para poder alcanzar la paz necesitamos subordinarlos ante el imperio de los bandidos, el pillaje, ante los pillos, ante los terroristas, que debemos negociar uno por uno. Debemos crear una justicia especial para cada uno de ellos. Debemos darle curules en el Congreso, porque si no, no vamos a tener paz, según eso. Pero no, aquí está el ejemplo vivo de que los bandidos, los criminales, los terroristas deben someterse al imperio de la justicia, al imperio de la ley. Entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. Qué buena explicación nos está dando en este momento el presidente Nayib Bukele. Es que la persona que ha utilizado sus derechos para agredir los derechos de otra persona tiene al día de hoy sus derechos limitados. Y vale más los derechos de la persona de bien que aquella que ha utilizado su libertad y en general sus derechos para agredir a la sociedad.
porque cometieron un delito. Entonces, si se les restringe en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien... Es que lleva 2 minutos diciendo puras verdades, diciendo purísimas verdades. Es que en serio, lleva muchísima verdad en todo su discurso. Pero aquí en Colombia el discurso de Nayib Bukele supuestamente es uribista. Imagínese. El sentido común. Porque si usted va con las personas de la calle y le preguntan ¿qué opina usted de esas organizaciones que velan por los derechos de los criminales, en vilipendio de los derechos de gente como usted tienen que padecerlos? Pues obviamente las personas, ¿qué van a decir? No, primero está mi derecho, primero está la gente que trabaja, primero está los derechos de la gente que al día de hoy levantan a su propia familia con el sudor de su frente, no de aquellos que utilizan su libertad para transgredir los derechos de otro. Bien, nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Excelente, excelente. Fíjense, yo les quiero mostrar a ustedes algo muy importante y es el ranking de aprobación de todos los presidentes latinoamericanos, ¿no? De primeritas está Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, con el 86%, teniendo en cuenta que lleva más de 3 años en el poder, que estuvo como presidente de El Salvador en plena pandemia y su aprobación está sobre el 80%. Es que es de admirar. El método Bukele debe ser estudiado. El método de Bukele debe ser contemplado con aquellas personas que nos llamamos de nueva derecha, porque efectivamente lo que él está haciendo es algo totalmente disruptivo que está generando muchísimos resultados, unos resultados muy positivos y que todos aquellos que estamos de este lado deberíamos poder contemplar para la estructuración de un proyecto político antiprogre, antiglobalista, que esté enfrentado directamente a esas tendencias modernas. Y por ejemplo, el tema de la paz total que se plantea aquí en Colombia es fundamental para el globalismo, ya que sería otros tratados de paz que van a empezar a imperar aquí en Colombia, así como lo fueron los tratados de paz entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Importantísimo. Aquí en el puesto 2, 3, 4, 5 está Gustavo Petro, que recién se posesiona y no supera a Nayib Bukele, que lleva 3 años. Esperemos qué pasa con Gustavo Petro en unos años o en unos meses. Probablemente vaya en declive. Andrés Manuel López Obrador también, Daniel Ortega también, Alberto Fernández también, Nicolás Maduro tiene un 28% y así sucesivamente, ¿no? El menos rankeado, el que tiene menos favorabilidad, la opinión de las personas es que su desempeño ha sido malo, pues es Guillermo Lasso, ¿no? Fíjense cómo es, ¿no? Una derechita cobarde, un centrismo pusilánime, es totalmente rechazado por la población civil. Esa no es la vía. Esa no es la vía y no puede ser la vía. En cambio, una propuesta política diferente como la que propone Nayib Bukele, que, insisto, debe ser estudiada y replicada, pues goza de mucha favorabilidad. La opinión de las personas sobre su desempeño es excelente. Bien, fíjense nomás lo que nos dice la Policía Nacional Civil en El Salvador. Finalizamos el viernes 14 de octubre con 0 homicidios en el país. No se registraron homicidios. Y aquí en Colombia estamos con la falsa idea de que para poder tener paz en este país necesitamos negociar con todo tipo de bandidos. Y aún así, las masacres y asesinatos de líderes sociales están disparadas, no cesan. Pero bueno,
con el incentivo obviamente de que entre más bandido sea, entre más criminal sea, pues más probabilidades hay de que el gobierno de Gustavo Petro se siente a negociar con él, ¿no? Pero bueno, en eso estamos al día de hoy. Insisto, el método Bukele debe ser estudiado por todos nosotros y de ser posible ser replicado en toda la región, porque está dando muchísimos resultados, muy buenos resultados. La gente en toda la región, no solamente en El Salvador, quiere a Nayib Bukele, no, la gente en toda la región está esperando un Nayib Bukele para su propio país, y esto es demasiado importante porque refiere un rasgo de hegemonía que se ha alcanzado a través de la cultura. Él no ha permitido que sean sus enemigos los que cuenten su historia, los que a través del relato le dañen la imagen, como pasó por ejemplo aquí en Colombia, o lo que ha pasado por ejemplo en Chile. No, él no lo ha permitido. El relato lo está contando él, y eso es lo que debemos nosotros poder replicar, aprender del método Bukele. Pero bueno, señores, quiero que este video sea compartido por todos lados y que acabemos con esa falsa idea, con esa falsa imagen de que para poder alcanzar la paz es necesario negociar con los bandidos. Bueno, El Salvador es el ejemplo vivo de que esto es mentira, de que el camino es otro, el camino es la ley. Pero bueno, señores, no siendo más, se cuidan, y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, que Dios salve a Colombia. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.